Mi novia dijo, lo siento, lo quieren más a él, para después irse con su exnovio en el viaje familiar que yo mismo pagué. El karma fue instantáneo. Antes de que yo apareciera en la vida de Michelle, ella estuvo en una relación de 5 años con Pablo. No era cualquier relación. Vivieron juntos durante un tiempo, compartían amigos, rutinas, planes, y estaban a punto de casarse. Ya tenían fecha, invitaciones enviadas, todo prácticamente listo. El problema fue cómo terminó todo. Días antes de la boda, durante la despedida de soltero de Pablo, él le fue infiel. No fue un rumor ni algo ambiguo. Hubo pruebas claras, gente que estuvo ahí, mensajes, todo. Michelle se enteró casi de inmediato, y lo que debía ser uno de los momentos más importantes de su vida se convirtió en una humillación pública. Ella quedó completamente destrozada. Cuando me lo contó tiempo después, no lo hizo llorando, pero sí con una frialdad que decía más que cualquier lágrima. Me explicó que lo peor no fue solo la infidelidad, sino la sensación de que todo lo que había construido durante 5 años se había caído en cuestión de horas. Pablo, por su parte, desapareció. No intentó pelear por la relación de forma real. Dio algunas explicaciones vagas, pidió perdón de forma superficial y luego se alejó. Al menos eso fue lo que Michelle me contó. Hasta ahí, la historia parecía bastante clara. Una relación larga, una traición, una ruptura definitiva. El problema real vino después. La familia de Michelle nunca terminó de soltar a Pablo. Y cuando digo nunca, es literal. Para ellos, Pablo no era solo el ex. Era casi como un miembro permanente de la familia. Lo admiraban, lo respetaban y, en cierto modo, lo justificaban. Pablo es médico cirujano. No cualquier médico, sino alguien que, según ellos, tenía una carrera brillante, reconocimiento y un futuro asegurado. Ese detalle, aunque nunca lo dijeron de forma directa al inicio, marcaba una diferencia constante en cómo lo veían a él y a cualquiera que viniera después. Incluyéndome. Recuerdo perfectamente la primera vez que conviví con la familia de Michelle. Fue en una comida bastante sencilla, nada especial en teoría. Yo iba nervioso, como cualquiera en esa situación, pero también confiado. Michelle me había dicho que, aunque su familia era un poco intensa, ella pondría límites si era necesario. Al principio todo fue cordial. Preguntas típicas, a qué me dedicaba, cuánto tiempo llevaba con Michelle, cómo nos conocimos. Yo trabajo en una agencia de viajes. No es algo que me avergüence, al contrario, me gusta lo que hago. Organizo itinerarios, coordino paquetes, resuelvo problemas, es un trabajo dinámico, y aunque no es algo que suene impresionante para todos, a mí me ha permitido vivir bien. Pero en cuanto mencioné eso, noté el primer cambio. No fue algo explícito. Fue más bien una mirada entre dos de sus familiares, seguida de un comentario aparentemente inocente de su madre. Ah, interesante. Pablo también viajaba mucho, pero por congresos médicos. No respondí nada. Solo asentí. No quería empezar con tensiones. Michelle, por su parte, intervino de inmediato y cambió el tema. Fue sutil, pero se notaba que ya conocía ese patrón. Esa no fue la única vez. Hubo otra ocasión, unas semanas después, en una reunión familiar más grande. Estábamos conversando sobre planes a futuro, metas, ese tipo de cosas. Uno de sus tíos, sin ningún tipo de filtro, soltó. Bueno, lo importante es que Michelle siempre ha tenido buen gusto. Pablo era un gran partido, y bueno, ya veremos cómo resulta todo ahora. No lo dijo mirándome directamente, pero no hacía falta. El mensaje estaba claro. Antes de que yo pudiera reaccionar, Michelle se giró hacia él y respondió, con un tono firme que no le había escuchado antes. Tío, ya basta. Pablo es pasado. Estoy con Abel ahora, y eso es lo que importa. Hubo un silencio incómodo después de eso. Nadie dijo nada por unos segundos, hasta que alguien cambió de tema. Ese tipo de situaciones se repitieron más de lo que me gustaría admitir. Comentarios disfrazados de halagos hacia Pablo, comparaciones indirectas, insinuaciones sobre estabilidad, éxito, nivel de vida, todo muy bien envuelto,
pero constante. Y sin embargo, Michelle siempre estaba de mi lado. Cada vez que alguien cruzaba la línea, ella intervenía. A veces de forma suave, otras más directa. Pero nunca me dejó solo frente a su familia. Eso es algo que debo reconocerle. Por eso, durante mucho tiempo, decidí tolerar la situación. Pensaba que, con el tiempo, las cosas cambiarían. Que si veían que la relación era estable, que yo la trataba bien, que había compromiso, eventualmente dejarían de compararme con alguien que, al final, la había traicionado. Pero también había algo más. Yo sabía que, en el fondo, no competía solo contra una persona, sino contra una idea. Pablo no era solo el ex. Era el ex idealizado. El que tenía una carrera impresionante, el que había cometido un error, el que, según ellos, merecía una segunda oportunidad. Y yo era simplemente el que llegó después. Aún así, decidí hacer algo al respecto. No confrontarlos directamente. No entrar en discusiones. Eso solo habría empeorado las cosas. Mi forma de enfrentarlo fue otra, demostrar, con acciones, que yo también podía estar a la altura. No en términos de profesión, porque eso sería absurdo. No voy a convertirme en médico para impresionar a nadie. Pero sí en términos de compromiso, de estabilidad, de intención real con Michelle. Fue así como surgió la idea del viaje. Michelle y yo llevábamos aproximadamente 10 meses juntos en ese momento. No era poco tiempo, pero tampoco era una relación de años. Sin embargo, ya había suficiente confianza y estabilidad como para pensar en algo más serio. Un día, después de otra reunión familiar algo tensa, ella me dijo algo que se me quedó grabado. Sé que no deberías tener que hacer nada para ganarte a mi familia, pero si hubiera una forma de que vieran quién eres realmente, todo sería más fácil. No lo dijo como una exigencia. Más bien como una mezcla de frustración y esperanza. Y fue ahí donde conecté las piezas. Yo trabajo en una agencia de viajes. Tengo acceso a contactos, descuentos, paquetes especiales y, sobre todo, sé cómo organizar experiencias que realmente marcan la diferencia. Así que decidí hacer algo grande. Algo que no solo impresionara, sino que también generara un espacio donde pudiéramos convivir de otra manera. Mi idea fue organizar un viaje familiar. No un fin de semana ni algo sencillo. Estoy hablando de un viaje de 14 días por Europa. España, Francia, Italia, un recorrido bien estructurado, con actividades, traslados, hoteles de buen nivel, experiencias pensadas para que todos lo disfrutaran. Pero lo más importante, yo me encargaría de casi todo. Los vuelos, el alojamiento, los tours, todo gestionado a través de la agencia. La única condición que pondría sería que cada quien cubriera sus comidas personales. No era un gasto pequeño, pero tampoco algo imposible para mí, considerando los acuerdos que podía conseguir internamente. Cuando se lo propuse a Michelle, su reacción fue inmediata. Se emocionó como no la había visto antes. ¿En serio harías eso?, me preguntó, con una mezcla de sorpresa y entusiasmo. Sí, le respondí. No solo por tu familia, también por nosotros. Creo que nos vendría bien algo así. Ella sonrió, pero luego dijo algo que, en ese momento, interpreté como una señal positiva. Con esto, de verdad se van a dar cuenta de quién eres. Durante las siguientes semanas, me dediqué por completo a la planificación. Hablé con compañeros de la agencia, ajusté fechas, optimicé rutas, elegí hoteles que equilibraran calidad y costo, organicé actividades para distintos gustos. Quería que todo saliera perfecto. No solo porque era importante para mí, sino porque, de alguna forma, sentía que esto era una oportunidad de cambiar la narrativa. De dejar de ser el reemplazo y convertirme en alguien que realmente formaba parte de ese entorno. Cuando finalmente presentamos la idea a su familia, la reacción fue interesante. Al principio, sorpresa. Luego, entusiasmo. Y, por último, algo que no supe identificar del todo en ese momento. Su madre fue la primera en hablar. Es muy generoso de tu parte, Abel. Su padre asintió, pero no dijo mucho.
Algunos de sus tíos comenzaron a hacer preguntas sobre el itinerario, los lugares, los hoteles. Todo parecía ir bien. Hasta que uno de sus primos comentó, casi como si fuera una reflexión en voz alta. Pablo también quería llevarnos a Europa alguna vez, pero nunca se dio. Nadie lo reprendió. Nadie dijo nada. Y, por primera vez, noté que Michelle no respondió de inmediato. Solo sonrió, pero fue una sonrisa distinta. Aún así, el plan siguió adelante. Las fechas se fijaron. Los boletos se confirmaron. Todo estaba listo para lo que, en teoría, sería el viaje que cambiaría la percepción de su familia sobre mí. En ese momento, honestamente, pensé que estaba haciendo lo correcto. Después de esa reunión donde presentamos el viaje, algo cambió. No fue inmediato ni exagerado, pero sí lo suficientemente evidente como para notarlo. Durante las semanas siguientes, la actitud de la familia de Michelle hacia mí empezó a suavizarse. Comenzaron a escribirme directamente para preguntar detalles del itinerario. Querían saber qué ciudades visitaríamos primero, cuánto tiempo estaríamos en cada lugar, si habría actividades guiadas o tiempo libre. Preguntas normales, pero el simple hecho de que vinieran a mí, en lugar de preguntarle todo a Michelle, ya marcaba una diferencia. Recuerdo una tarde en particular en la que estábamos revisando el plan con varios de sus familiares en la sala de su casa. Yo llevaba todo organizado, horarios, reservas, contactos, incluso recomendaciones de restaurantes y lugares opcionales. Mientras explicaba el recorrido por Italia, uno de sus tíos me interrumpió, pero esta vez no fue con un comentario incómodo. Oye, esto está bastante bien armado, dijo, revisando el documento. Se nota que sabes lo que haces. No fue un elogio exagerado, pero viniendo de él, fue significativo. Michelle me miró en ese momento, como si quisiera decir ves. No dijo nada, pero su expresión lo decía todo. Ese tipo de interacciones comenzaron a repetirse. Su madre empezó a tratarme con más cercanía. Ya no había ese tono distante o evaluador en cada conversación. Incluso en una ocasión me preguntó directamente cómo funcionaba mi trabajo, algo que antes nunca había mostrado interés en saber. Pero el cambio más claro vino de su tía. Ella había sido, desde el inicio, una de las personas más críticas. Siempre tenía algún comentario indirecto, alguna comparación disfrazada de consejo. Sin embargo, unas 2 semanas antes del viaje, se acercó a mí durante una reunión familiar y me pidió hablar a solas. No voy a negar que pensé que sería otra conversación incómoda. Pero no fue así. Abel, me dijo, quiero decirte algo. Su tono era serio, pero no hostil. Creo que te hemos subestimado. No respondí de inmediato. Preferí escuchar. Cuando Michelle nos habló de ti, bueno, todos teníamos una idea muy marcada de lo que ella había tenido antes, continuó. Y supongo que eso nos hizo juzgar sin realmente conocerte. Hizo una pausa breve antes de seguir. Esto que estás haciendo, no es poca cosa. No cualquiera organiza algo así, ni tiene la disposición de hacerlo por la familia de su pareja. La miré, tratando de entender si había algo más detrás de sus palabras. Solo quería que lo supieras, añadió. Tal vez no lo hemos demostrado, pero lo estamos valorando. Le agradecí, de forma simple. No quise hacerlo más grande de lo necesario. Pero esa conversación me dejó algo claro, las cosas estaban cambiando. No de forma perfecta, ni completa, pero sí lo suficiente como para darme cierta tranquilidad. Durante esos días, Michelle también parecía más relajada. Te lo dije, me comentó una noche. Solo necesitaban verte de otra forma. Yo asentí, aunque en el fondo sabía que no era tan simple. Las percepciones no cambian de la noche a la mañana, pero al menos parecía que íbamos en la dirección correcta. Conforme se acercaba la fecha del viaje, todo giraba alrededor de eso. Confirmaciones, listas, recordatorios, ajustes de último momento, era un proceso constante, pero lo tenía bajo control. Mi compañero de la agencia, Daniel, fue clave en todo esto. Él me ayudó a asegurar que cada detalle estuviera cubierto. Hermano, si esto sale bien, te van a adoptar,
me dijo en tono medio en broma una vez. Yo me reí, pero en parte esperaba que tuviera razón. La noche antes del viaje fue particularmente intensa. Había tenido un día pesado en el trabajo. Últimos pendientes, confirmaciones finales, llamadas, todo lo que normalmente se acumula antes de un proyecto importante. Llegué a casa bastante tarde, cansado, pero con esa sensación de haber cerrado todo correctamente. Michelle estaba ahí. Ya tenía casi todo listo. ¿Listo para mañana?, me preguntó. Sí, pero muerto de sueño, le respondí. Ella sonrió ligeramente. Entonces duerme. Yo termino de alistar unas cosas. Antes de acostarme, le dije algo que, en retrospectiva, se quedó demasiado grabado en mi cabeza. Oye, despiértame temprano, por favor. Ya sabes que tengo el sueño pesado. Sí, no te preocupes, respondió. Yo me encargo. No dudé de eso ni un segundo. Nos acostamos, y prácticamente me quedé dormido de inmediato. Lo siguiente que recuerdo, es silencio. Abrí los ojos lentamente. La habitación estaba iluminada por la luz del día. Por un momento, no entendí qué estaba pasando. Tomé mi celular. 8:03 de la mañana. Mi vuelo salía a las 8 de la mañana. Sentí como el cuerpo se me tensó de golpe. Me levanté casi de un salto. No. Busqué a Michelle en la habitación. No estaba. Pensé que tal vez estaba en otra parte del departamento. La llamé, pero no escuché ningún sonido cercano. Fue entonces cuando algo empezó a sentirse mal. Regresé a la cama, tomé mi celular otra vez y revisé mis mensajes. Nada. Ni una llamada perdida. Ni un mensaje. Nada. En ese momento, el pánico empezó a mezclarse con otra cosa, algo más difícil de describir. Fui directamente a revisar la aplicación donde tenía todos los boletos. Y ahí fue cuando todo terminó de romperse. Los boletos no estaban. No era un error visual. No era que no cargaran. Simplemente no estaban. Mi primera reacción fue pensar que algo había fallado en el sistema. Mi segunda fue marcarle a Michelle. Contestó después de varios tonos. Bueno, dijo. Su voz era tranquila. Demasiado tranquila. ¿Qué está pasando?, pregunté, sin poder ocultar la tensión. ¿Dónde estás? ¿Por qué no me despertaste? Perdí el vuelo. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Sí, sobre eso, respondió. Ese tono. Frío. Distante. No era el mismo de la noche anterior. ¿Qué significa sobre eso?, insistí. Otra pausa. No te desperté, dijo finalmente. Sentí como si el tiempo se detuviera un segundo. ¿Cómo que no me despertaste?, pregunté. Te lo pedí explícitamente, Michelle. Lo sé. Entonces, ¿por qué? No terminé la frase. Porque en ese momento, algo dentro de mí ya empezaba a entender. Porque al final, la familia no quería que fueras tú, dijo. No levantó la voz. No hubo emoción en sus palabras. Solo una afirmación directa. ¿Qué? Fue lo único que pude decir. Querían que fuera Pablo. Ese nombre. Después de todo. Después de todo lo que había pasado, de todo lo que yo había hecho, volvía a aparecer. ¿Estás hablando en serio?, pregunté, sintiendo como la frustración comenzaba a subir. ¿Me estás diciendo que me dejaste aquí, para llevarte a tu ex? No es así, respondió rápidamente. Solo, las cosas se dieron. ¿Las cosas se dieron?, repetí, incrédulo. ¿Qué significa eso? Y entonces lo dijo. Sin rodeos. Lo llamé. Sentí un vacío inmediato en el estómago. ¿Lo llamaste? Sí. ¿Y él qué? Aceptó. No supe qué decir durante unos segundos. ¿Cuándo pasó esto?, pregunté finalmente. Hace unos días.
Eso fue lo que terminó de encajar todo. Las actitudes. Los silencios. Esa sonrisa que no respondió el comentario de su primo. Todo. ¿Y no pensabas decirme? Pregunté, ahora con un tono más bajo, más contenido. No sabía cómo. ¿No sabías cómo? Repetí. Michelle, organicé todo este viaje. Todo. ¿Y tu solución fue, no despertarme? Hubo un silencio más largo esta vez. Y entonces dijo la frase que, honestamente, todavía no logro procesar del todo. Lo siento, lo quieren más a él. Así, sin más. Como si eso lo explicara todo. Como si fuera suficiente. Antes de que pudiera responder, colgó. Me quedé mirando el teléfono, sin moverme. No sé cuánto tiempo pasó. 1 minuto, tal vez 2. Luego reaccioné. Llamé a Daniel, mi compañero de la agencia. Contestó casi de inmediato. ¿Qué pasó? ¿Ya estás en el aeropuerto? No, respondí. Necesito que revises algo ahora mismo. Le expliqué rápidamente la situación. Hubo unos segundos de silencio mientras él verificaba. A ver, dame un segundo, dijo. Se escuchaban teclas de fondo. Sí, aquí está todo, continuó. Los boletos fueron utilizados. Todos. Sentí un golpe seco en el pecho. ¿Todos? Sí. El sistema los marca como abordados. Pensé que tú ibas con ellos. Cerré los ojos por un momento. No, dije finalmente. No fui. ¿Qué? No le di más detalles en ese momento. Colgué. Y volví a marcarle a Michelle. Tardó más en contestar esta vez. ¿Qué quieres ahora? Dijo. Ese tono ya no tenía nada de neutral. Quiero que me expliques todo, respondí. Bien. No hay mucho que explicar. Claro que lo hay, dije, ahora sin intentar contenerme. Me dejaste fuera de un viaje que yo organicé, que yo pagué, para llevarte a tu ex. ¿Y me dices que no hay nada que explicar? Baja la voz, respondió. No estás entendiendo. Entonces haz que entienda. Hubo un silencio breve. Esto era importante para mi familia, dijo finalmente. Y ellos se sienten más cómodos con él. ¿Y tú? Pregunté. ¿Tú también? No respondió de inmediato. Y ese silencio dijo más que cualquier palabra. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí cambió. La sorpresa se convirtió en enojo. Y el enojo, en decisión. Colgué. Me quedé de pie en medio de la habitación, mirando alrededor como si todo fuera ajeno. Y entonces lo decidí. No iba a quedarme así. No después de esto. Iba a hacer algo al respecto. Tenía claro algo, ese viaje no iba a desarrollarse como si nada hubiera pasado. Tomé el teléfono y llamé a Marco, mi colega en Italia. Él era quien se encargaría de recibirlos en el aeropuerto y coordinar todo allá, transporte, llegada al hotel, primeros tours, básicamente, el enlace entre lo que yo había planeado y lo que iba a ocurrir en destino. ¿Abel? Respondió. Estoy listo por aquí. El vuelo aterriza en unas horas. ¿Todo bien? No, le dije directamente. Nada está bien. Le conté todo. Sin adornos, sin pausas innecesarias. Le expliqué que no me despertaron, que me dejaron fuera, que llevaron a Pablo en mi lugar. Hubo un silencio pesado al otro lado. No puede ser, dijo finalmente. Sí puede. Y pasó. ¿Y qué quieres hacer? Cancela todo, respondí. Tours, hoteles, transporte, todo lo que se pueda. Puedo hacerlo, dijo. Pero. Se quedó en silencio unos segundos. Pero no lo veo suficiente. ¿A qué te refieres? A que eso solo les arruina el plan, explicó. Pero después de lo que hicieron, no sé, se siente corto. No respondí. Escucha, continuó. Déjame recibirlos.
Ver cómo está todo. Y luego te llamo. Acepté. Colgamos. Pasaron unas horas. No hice mucho durante ese tiempo. Solo esperaba. Hasta que finalmente, el teléfono sonó. Ya aterrizaron, dijo Marco. Sí. Estoy con ellos. ¿Cómo que estás con ellos? Te explico después. Te voy a hacer videollamada. No hables. Solo observa. La llamada cambió a video. La imagen no era perfecta. Se veía desde un ángulo parcial, como si el teléfono estuviera oculto en el bolsillo de su camisa. Pero era suficiente. Reconocí el aeropuerto. Y luego, uno por uno, a ellos. La familia de Michelle. Todos estaban ahí. Su madre, su padre, sus tíos, y finalmente, Pablo. Caminaba con ellos con total naturalidad. Como si ese lugar le correspondiera. Como si siempre hubiera sido parte del plan. Sentí algo en el pecho, pero no aparté la vista. Escuché la voz de Marco, actuando con total normalidad. Por aquí, por favor. Ya tengo todo listo. Los guió hacia la zona de equipaje. Ahí fue donde todo empezó a tomar otra forma. La cámara captó fragmentos, maletas bajando, gente esperando, conversaciones casuales. Pero entonces, algo cambió. Marco se acercó a un conjunto de maletas que claramente pertenecían al grupo. Las reconocí porque yo mismo había ayudado a etiquetarlas en el sistema. Con naturalidad, comenzó a moverlas, como si estuviera organizando el transporte. Nadie sospechó nada. En ese momento, la cámara se inclinó un poco más, como si él estuviera haciendo algo más específico. Después me lo explicaría, pero en ese instante yo solo veía fragmentos. Abrió una de las maletas. Una pequeña. Discreta. Dentro había ropa, y algo más. Una carpeta. La abrió rápidamente. Y ahí estaban. Pasaportes. Documentos. Todos. La documentación de toda la familia estaba concentrada ahí. No distribuida. No asegurada individualmente. Todo en un solo lugar. Marco cerró la carpeta con calma. Miró alrededor. Nadie estaba prestando atención. En ese momento, tomó una decisión. Sacó los documentos. Todos. Y los guardó en otra bolsa que llevaba consigo. La maleta quedó igual. Cerrada. Con ropa. Pero sin lo más importante. Después de eso, continuó como si nada hubiera pasado. Vamos saliendo, dijo en voz alta. El grupo lo siguió sin sospechar. Ya en el exterior, los dirigió hacia la van. Uno a uno fueron subiendo. Se escuchaban comentarios normales. ¿Qué calor hace? El vuelo fue pesado. Pero ya estamos aquí. Nadie sabía lo que acababa de pasar. Marco subió al final. La puerta se cerró. El motor arrancó. Durante los primeros minutos, todo parecía completamente normal. Conversaciones ligeras. Expectativas sobre el viaje. Incluso algunos comentarios positivos. La organización está muy bien, dijo la madre de Michelle. Sí, todo muy claro, añadió otro. Esa frase volvió a golpear. Porque sí. Todo estaba bien organizado. Por mí. Pero yo no estaba ahí. En cambio, Pablo sí. Y nadie parecía tener problema con eso. Después de unos minutos, la van cambió de ruta. Vamos a hacer una parada rápida, dijo Marco. Es un control de rutina. Nadie cuestionó. Era creíble. La van se detuvo en una zona de revisión. Un par de oficiales se acercaron. Marco bajó primero. La cámara captó parcialmente la escena. Conversó con ellos en italiano. Su tono era serio. Controlado. No entendí todo en ese momento, pero luego supe exactamente lo que dijo. Creo que son inmigrantes ilegales. Me tiene amenazado. Fue suficiente. Uno de los oficiales se acercó a la puerta de la van y la abrió.
Documenti, per favore. El tono cambió de inmediato. Dentro, el ambiente se congeló. ¿Qué pasa?, preguntó alguien. Solo es una revisión, dijo Marco, manteniendo el papel. Pero ya no era una simple revisión. Uno a uno, comenzaron a pedir documentos. Pasaportes. Identificaciones. Permisos. Y ahí fue donde todo empezó a romperse. Un momento, dijo la madre de Michelle. Están en la maleta. Sí, todos los pusimos juntos, añadió alguien más. Bajaron la maleta. La abrieron. Ropa. Solo ropa. Silencio. No, no puede ser, murmuró uno de los tíos. Comenzaron a revisar desesperadamente. Aquí estaban. Yo los vi. ¿Quién los movió? La confusión se convirtió en nerviosismo en cuestión de segundos. Señores, documentación, repitió el oficial, ahora más firme. Debe haber un error, dijo el padre de Michelle. Tenemos todo en regla. Entonces muéstrelo. No podían. Porque no lo tenían. Las voces comenzaron a elevarse. Esto es absurdo. Nos acaban de robar. Alguien los tomó. Pero nada de eso cambiaba la situación. Para los oficiales, lo único visible era un grupo de personas sin documentación. Bajen del vehículo, ordenó uno de ellos. El tono ya no era negociable. Uno a uno, comenzaron a descender. La cámara captaba fragmentos caóticos. La madre de Michelle empezó a llorar. Esto no puede estar pasando. El padre intentaba mantener la calma, pero su voz temblaba. Uno de los primos comenzó a discutir con los oficiales. Esto es un abuso. Silencio, respondieron. Michelle estaba paralizada. Miraba la maleta abierta, como si no pudiera procesar lo que veía. Los documentos estaban aquí, repetía. Pablo intentó intervenir. Soy médico, dijo. Esto es un malentendido. Pero esa frase no tenía ningún peso ahí. Documenti, repitió el oficial. Y no había nada que mostrar. El caos aumentó. Abel se encargaba de todo, dijo alguien. Esa frase volvió a aparecer. Pero esta vez no había duda en lo que significaba. Abel ya no estaba. Y sin Abel. No había nada. La madre de Michelle lloraba sin control. ¿Por qué nos pasa esto? Nadie tenía respuesta. El padre comenzó a discutir entre dientes. Los tíos se culpaban unos a otros. Michelle seguía en shock. ¿Y Pablo? Ya no decía nada. Su seguridad había desaparecido por completo. Los oficiales hablaron por radio. Minutos después, llegaron más. Van a tener que acompañarnos, dijo uno de ellos. Y entonces, la realidad cayó con todo su peso. No era un retraso. No era una molestia. Era una detención. La cámara captó el momento en que comenzaron a separarlos. Las voces se rompían. El llanto aumentaba. El orden desaparecía. Michelle finalmente reaccionó. Esto no puede estar pasando, decía, con la voz quebrada. Pero estaba pasando. Y por primera vez desde que todo comenzó. Ellos estaban sintiendo lo que significaba haberme dejado fuera. Pasó aproximadamente una hora desde la última vez que vi la videollamada. Durante ese tiempo, no hice nada. No llamé a nadie. No revisé mensajes. No intenté intervenir. Solo me quedé en silencio, procesando todo lo que había ocurrido. Hasta que el teléfono volvió a sonar. Era Michelle. La pantalla mostraba su nombre como si nada hubiera pasado, como si la última conversación no hubiera existido. Contesté. ¿Bueno? Su voz no era la misma de antes. Estaba rota. Amor, dijo, casi sin aire. Por favor, ayúdanos. Esa palabra. Amor. Después de todo. No respondí de inmediato. Nos tienen en migración, continuó, hablando rápido, con desesperación.
Dicen que debemos pagar una multa de 5.000 euros cada uno, o nos van a deportar y no podremos volver a Europa. Se escuchaban voces de fondo. Llanto. Confusión. Por favor, añadió. Mueve tus influencias, tú conoces gente, tú puedes arreglar esto. Cerré los ojos un segundo. Y entonces respondí. Justo eso hice. Hubo un silencio al otro lado. ¿Qué? Moví influencias. Mi tono fue completamente plano. Sin emoción. ¿De qué estás hablando? Preguntó, ahora con miedo. De esto, respondí. Esto es lo que pasa cuando dejas fuera a alguien de su propio viaje. El silencio que siguió fue distinto. Ya no era confusión. Era comprensión. No, susurró. No hiciste esto. Sí lo hice. Se escuchó un sollozo. Tranquila, añadí. Si no pagas la multa, solo tendrás que pasar unos 3 días en prisión preventiva, y después te regresan a casa. No levanté la voz. No hubo enojo. Solo una explicación fría. Michelle empezó a llorar abiertamente. ¿Qué te pasa? Dijo entre sollozos. ¿Qué te pasa? Eres un psicópata. No respondí. Nos acabas de arruinar la vida, continuó. Vamos a tener antecedentes, esto va a afectar el trabajo de Pablo, el de todos, no entiendes lo que hiciste. La dejé terminar. Y luego respondí. Vaya, qué triste. Hice una pequeña pausa. Pero bueno, siempre habrá vacantes en McDonald's. Se quedó en silencio. Ahí podrán trabajar, añadí. Y mírenle el lado bueno, las hamburguesas les saldrán más baratas. Estás enfermo, dijo, casi sin voz. Antes de que pudiera decir algo más, otra voz interrumpió en la llamada. Un hombre, hablando en italiano, indicando que el tiempo había terminado. 5 minuti. Finito. Michelle intentó decir algo más. Abel, por favor. La llamada se cortó. Y esta vez, no volvió. Horas después, recibí otra llamada. Número desconocido. Contesté. Sí. Abel, dijo una voz masculina. Soy Marco. Dime. Solo para que lo sepas, continuó. Confirmé algo. ¿Qué cosa? En los rayos X del aeropuerto, se veía claramente que esa maleta tenía documentos. No dije nada. Ya lo intuía, añadió. Mucha gente comete ese error, poner todo en un solo lugar. Hizo una pausa breve. Solo quería que lo supieras. Lo sé, respondí. Colgamos. No volvimos a hablar de eso. 3 semanas después, todo terminó de cerrarse. O al menos, eso creí. Era un día normal. Estaba en casa, intentando retomar la rutina. Hasta que tocaron la puerta. Fuerte. Insistente. No era una visita casual. Me acerqué y miré por la mirilla. Y ahí estaban. La familia de Michelle. Varios de ellos. Sus padres. Algunos tíos. Primos. No todos, pero suficientes. Abrí la puerta lo justo. ¿Qué quieren? Pregunté. No hubo saludo. No hubo introducción. Sabes perfectamente lo que hiciste, dijo su padre, con el rostro tenso. No tengo idea de qué hablas, respondí. No te hagas el idiota. Intervino uno de los primos, dando un paso al frente. Todo esto fue por tu culpa. Les repito, dije. No sé de qué están hablando. Las voces comenzaron a elevarse. Nos detuvieron. Nos trataron como criminales. Perdimos dinero. Pablo tuvo problemas en su trabajo. Esto no se va a quedar así. El ambiente empezó a escalar rápidamente. Uno de los primos se acercó demasiado. Te vamos a... No terminó la frase. Porque en ese momento, saqué el teléfono. Y marqué. Policía, dije cuando contestaron.
Hay un grupo de personas en mi domicilio actuando de forma agresiva. No levanté la voz. No discutí. Solo informé. Eso cambió todo. Algunos retrocedieron. Otros siguieron reclamando, pero ya con menos seguridad. Minutos después, la patrulla llegó. Los oficiales se acercaron y evaluaron la situación. Yo expliqué que no conocía el motivo de su presencia, que estaban alterados, que temía por mi seguridad. Ellos hicieron preguntas. A todos. Pero algunos no supieron controlarse. El padre de Michelle comenzó a alzar la voz. Uno de los primos empujó ligeramente a un oficial. Eso fue suficiente. En cuestión de segundos, la situación cambió. «Queda usted detenido», dijo uno de los policías. El padre y dos de los primos fueron esposados. Los demás quedaron en silencio. Nadie intervino. Nadie intentó detenerlo. Solo observaban. Como yo lo había hecho antes. Después de eso, los oficiales dieron una advertencia clara al resto. «No pueden presentarse aquí nuevamente», dijo uno de ellos. «Si lo hacen, habrá consecuencias legales». También se emitió una orden de alejamiento. Formal. Registrada. Sin margen de interpretación. Poco a poco, se fueron. Sin gritos. Sin amenazas. Sin mirarme siquiera. La puerta se cerró. Y por primera vez desde que todo comenzó. Hubo silencio real. No sé si lo que hice fue correcto. No sé si alguien lo consideraría justo. Pero sí sé algo. Ese día entendí que hay cosas que no se arreglan hablando. Y que, a veces, las consecuencias llegan exactamente en la forma en que las provocas.